Hola, ¿qué tal? Les saludo, soy Francisco Rodríguez. Como siempre me da muchísimo gusto dar la bienvenida a este índice flamígero. Hoy contamos con la presencia de ese gran periodista que es Osvaldo Villaseñor. Él ha sido director, editor de los más importantes medios de comunicación en Sinaloa y actualmente mantiene una página muy interesante que yo le recomiendo en la internet, que es OV El Analista. Ahí vienen las noticias más recientes de lo que acontece en Sinaloa, que como comentábamos hace un rato con él mismo, pues se ha convertido en el epicentro nacional y mundial de la noticia. Osvaldo, buen día, gracias por aceptar esta invitación. Buen día, don Paco. Un placer estar consigo y su amplio auditorio. Sus órdenes, como siempre. Le damos la bienvenida nuevamente, ya nos hizo a favor de acompañarnos al cumplirse el primer año de la guerra fratricida que tiene enfrentados a dos facciones del cártel de Sinaloa. Pero hoy, como decía usted hace un momento y yo repetía aquí, el epicentro de la noticia mundial y nacional es Sinaloa por esta solicitud que hace una fiscalía, una de las 5 fiscalías neoyorquinas del gobernador, ahora con licencia, Rubén Rocha Moya. Algo que veíamos venirnos así, Osvaldo. Fíjese, don Paco, que efectivamente, a ver, ¿por qué Sinaloa está en el epicentro de la noticia nacional y mundial? Primero, porque es un caso inédito. Es el primer gobernador en funciones que es requerido por una justicia estadounidense. Es más, incluso por una justicia y que tiene que pasar también en México. No ha habido gobernadores en funciones que sean pretendidos llevar ante la justicia. Primer caso, ¿por qué es inédito y por qué estamos en el foco de la noticia mundial? Segundo, el por qué. A ver, están acusando a Rubén Rocha, a un senador, a un alcalde, a un militar de narcotráfico, ¿sí? Y eso no es cualquier cosa, conspiración incluso para exportar drogas de México a Estados Unidos. Y eso Estados Unidos tiene tipificado como narcoterrorismo. O sea, es el primer gobernador acusado de narcoterrorismo que Estados Unidos está solicitando que lo extraditen y que se lo entreguen para juzgarlo allá. Así es. Tercero, ¿por qué es importante y por qué ha acaparado la atención nacional? Bueno, porque efectivamente el cártel de Sinaloa, pues es el cártel que más injerencia tiene en América Latina, y Estados Unidos y Donald Trump han dicho, pues es un enemigo ya que está vulnerando y que tiene en riesgo la seguridad nacional. O sea, todos estos motivos dijéramos, oye, ya son suficientes para entender por qué está sucediendo. Pero otro todavía más importante, que el primer caso que están juzgando tiene que ver con algo que hemos comentado mucho, don Paco, desde el 2021 hasta la fecha, la intervención del narcotráfico como el gran elector en las elecciones. No solamente el 2021, participó en el 2022. Recordemos que en el 2022 la DEA hizo públicos las transacciones económicas que hizo Sergio Carmona, el rey de Huachicol, eh, que se las entregó al hijo de Américo Villarreal y a los hijos de Rubén Rocha y a los hijos de los candidatos a gobernador en 14 estados del país, y que aún, a pesar de que ha hecho público la DEA estos documentos, las transacciones financieras, Andrés Manuel sostuvo a Américo Villarreal y lo hizo gobernador de todas maneras, o sea, con todo el poder y la intervención del cártel. Y un quinto elemento del por qué. Nosotros siempre hemos dicho, México está copiando el esquema político de Venezuela, donde se junta gobierno, ejército y narco, y se convierte en un poder totalitario. Bueno, hoy no podemos dejar de ver que en la acusación que va puesta por Estados Unidos, por el Departamento de Justicia, va un mensaje para los militares, ¿eh? Un militar ahí en la lista. Luego va un mensaje a los poderes de la Unión, va un senador, va un alcalde y va un gobernador. Entonces, cuando tú ves eso y aparte dicen, a ver, no solamente vamos por los implicados, vamos por toda la red de familiares, de socios, de empresarios que han hecho negocios o que le han facilitado
o prestado ayuda a estos personajes. Entonces, el tema escala todavía para tener mucho más interés. De ahí que todos los ojos están puestos en Sinaloa actualmente, don Paco. Menciona usted, Osvaldo, ¿está involucrado el gobierno, el ejército, el poder legislativo, Legislativo. el partido Morena, el narcoestado mexicano? ¿Podríamos hablar de eso? Pues yo creo que es lo que Estados Unidos nos está diciendo, ¿no? Y Trump lo vino diciendo en reiteradas ocasiones. México es un narcoestado, México tiene un narcogobierno, en México gobiernan los cárteles. Eso lo dijo Trump, no lo dijo primero usted, no lo dije primero yo, es el dicho de Donald Trump. Y cuando uno ve al narco participando como el gran elector de la mano del gobierno, empujando al partido en el poder, pues entonces yo creo que sí hay razones suficientes para decir que en México hay un narcoestado que Estados Unidos ha dicho. Eso es lo que está poniendo en riesgo la seguridad nacional, se ha convertido en un riesgo de la seguridad nacional de Estados Unidos. De ahí que hoy estén las acciones de parte del gobierno norteamericano muy enfocadas pues en tratar de desmantelar estas estructuras que se han creado para tener un poder totalitario. Aquí lo hemos dicho en otras ocasiones, don Paco, México y Venezuela son una copia, pero de la estructura de poder. O sea, no de otras cosas, en las estructuras del poder, en el tipo de régimen, son una copia. Y eso es lo que los legisladores estadounidenses y lo que el propio Marco Rubio y Donald Trump cuando andaban en campaña lo dijeron textualmente. No podemos permitir que en México suceda lo que sucedió en Venezuela y que no nos dimos cuenta y que cuando quisimos reaccionar ya era demasiado tarde o ya era más difícil reaccionar. En México están reaccionando a tiempo, don Paco. Por eso creo que las acciones de Donald Trump están llegando en el momento justo y oportuno para tratar de desmantelar esta triada de poder que es narco, ejército y gobierno. Quien al parecer no reacciona es el gobierno mexicano. La señora Claudia Sheinbaum, su protector Andrés Manuel López Obrador, todo el aparato morenista se ha volcado en la defensa del señor Rocha. Y, por supuesto, han negado cualquier atisbo o asomo de que exista una cuestión delictiva en el actuar desde antes de ser candidato, de ser como candidato y ya como gobernante espurio de Sinaloa del señor Rocha. Esta reacción, lo esperábamos, es natural, pero no le acarreará a México más problemas ahora que se renegocie el Tratado de Libre Comercio, ahora que hay tantas presiones sobre una administración que nos ha resultado fallida a los propios mexicanos. Dice don Paco que es un tema muy interesante y una pregunta interesante la que está planteando, pero yo le voy a decir lo siguiente, mire, si nosotros nos vamos y observamos lo que dice la presidenta en la mañanera, o lo que se dice por parte de la clase política en Morena, tendríamos que advertir algo. A ver, lo que la presidenta dice en la mañanera es un mensaje que va destinado a la base social de apoyo. Es para que repitan, no vamos a entregar a Rocha, no hay pruebas suficientes, no hay esto, no hay lo otro, ni lo otro. Pero veamos lo que pasa en la realidad. En la realidad, justo el día que la fiscalía salió a decir, no hay pruebas suficientes, y el mismo día que la presidenta dijo, no hay pruebas suficientes, por la noche renunció Rocha Moya, ¿sí? Y luego dice la presidenta, no vamos a permitir que se vulnere la soberanía del país y que intervengan los agentes de la CIA. Pero aquí están los agentes de la CIA, ¿sí? Y de repente sabemos que fueron los agentes de la CIA los que ayudaron a detener al Mencho, que fue la unidad que estaba en Chihuahua la que ayudó a detener al Mencho y que terminó asesinado. Pero ¿en cuántos casos ha habido participación de la CIA o de la DEA o de la ICE o de cualquiera del FBI, de cualquiera de los agentes de Estados Unidos? En muchos de los casos, incluso en el secuestro o la extracción del Mayo Zambada, también se dijo que había participado elementos de Estados Unidos y tiene toda la lógica. Ningún avión se acerca al espacio aéreo de Estados Unidos Así sin es. tener permiso para acercarse. A muchos kilómetros de distancia, ese avión es derribado si no cambia la ruta. Y ese avión pasó la frontera, pasó el espacio estadounidense, aterrizó en un aeropuerto de Estados Unidos. Ahí estaba
los agentes de la DEA esperando a Mayo y a Joaquín López Moreno. Entonces tenían todo el conocimiento y toda la participación de Estados Unidos en la asunción del Mayo. Pues ¿y qué ha dicho primeramente Andrés Manuel y después Claudia? Que no saben qué pasó y que todavía están esperando que les expliquen qué pasó. Óigame, por eso hay que decir, una cosa es escuchar lo que dice, pero entonces esperar que suceda todo lo contrario, ¿no? Lo que diga en la mañanera es el mensaje a su base social de apoyo para que lo repitan, nada más. Pero en la realidad están pasando muchas cosas diferentes a lo que dice la presidenta o a lo que están repitiendo, ahora sí como periquitos, toda la base social de apoyo de la presidenta y de Morena, ¿no? Hoy se dio a conocer también que Estados Unidos está investigando a la familia del señor Rocha, a la familia del senador Insunza, por sus conexiones económicas, producto seguramente de su liga con el narcotráfico. Usted escribió una columna muy interesante hoy, don Osvaldo, sobre el tema. Fíjese, ¿Cómo se ve esto en Sinaloa? mire, ha provocado mucha incertidumbre, ha provocado, trae mucho nerviosismo en muchos empresarios de acá de Sinaloa. Hay muchos que dicen que la economía de Sinaloa está narcotizada, pero a ver, no hay que dudar que puede ser que sí, pero en Sinaloa siempre se dividía, ¿no? Lo que son la parte bélica, el narco, la clase política del narco, la que presta la protección, y la clase empresarial, o sea, la que maneja su dinero. Pero la clase empresarial, esa, pues no tenía el estigma, ¿no? No tiene el estigma de decir, es que estos son narcos. Ni la clase política, estos eran narcos. Hoy están cambiando las circunstancias. Tan narco es el de la parte bélica, que maneja el trasiego de la droga y pelea territorios, como el político que los protege o como o el empresario que les lava el dinero. Esa es la gran diferencia de hoy en día. Y en esa parte son interesantes porque efectivamente yo escribo una columna hoy donde retomo una participación que tengo el pasado lunes en Fox News y donde Andrea Linares parte creando el escenario o el contexto donde dice Estados Unidos tiene en la mira a los Nepo Babies. ¿Quiénes son los Nepo Babies? Bueno, pues son los hijos del nepotismo, así. Es una frase que se ha acuñado mucho en los Estados Unidos. Y bueno, dice, va por ellos. ¿Por qué? Porque los Nepo Babies son los que están creando una nueva generación precisamente de empresarios que están creando empresas con producto de la corrupción de los padres, de los familiares, del gobierno o bien del narcotráfico y crean empresas legales y dicen, no, yo soy un empresario porque mi empresa está en perfecto estado, o sea, paga impuestos, está en la hacienda, funciona como una empresa. Pues sí, pero nunca explicaste de dónde salió el origen del dinero para poner esta empresa, ¿no? Entonces hoy Estados Unidos va por los Nepo Babies, o sea, por toda la red de complicidad de gobierno que facilita que se creen estas empresas, pero también por los empresarios, o sea, los que están al frente de las empresas, para que expliquen el origen del dinero. Y en aquellos que no expliquen el origen del dinero, pues entonces viene la confiscación. Hoy es noticia ya nacional, eso fue el pasado lunes cuando hablamos de ese tema, hoy es noticia nacional porque ayer efectivamente el gobierno de Estados Unidos oficialmente dijo, vamos por el arresto del gobernador Rocha y los 9 implicados y vamos a confiscar todos los bienes y activos y cuentas bancarias que tengan estos 10 personajes, pero no solamente los 10 personajes, todos. Dice, los socios comerciales, en Estados Unidos tienen socios comerciales, nosotros decimos socios empresariales aquí, ¿no? Los socios comerciales de estos, sus familiares y sus amigos y todo aquel que le preste ayuda, ¿sí? A estos personajes que están ligados a la criminalidad. Y sin embargo, la administración de la señora Sheinbaum insiste en que no hay pruebas. Y las pruebas pues, están a la vista de todo el mundo, empresas cerradas, violencia desatada, centenares, decenas de miles de trabajadores sin un empleo a partir del cierre de comercios y de industrias en Sinaloa por esta situación de violencia, muertos, levantados, robos. ¿Habrá castigo para Rocha Moya en México por esta situación que llevó a Sinaloa prácticamente a la quiebra? Miren, justo un día antes de que
renunciara o pidiera licencia a Rubén Rocha, yo escribí una columna que dije, a Rocha le quedan dos caminos, o pide licencia o lo van a desaforar. Así es. ¿Por qué? Porque ese día, el partido de Movimiento Ciudadano, Jorge Maynard, había puesto ya incluso una solicitud de desafuero, pero en ella iban a apoyarle el PRI, el PAN, los otros partidos, incluyendo, decíamos, vamos a ver qué posición asume el Verde y algún que otro rebelde de Morena. Y por ahí salió algunos senadores de Morena hablando de que Rosa debería renunciar. Bueno, entonces, era muy evidente ya la presión de parte del gobierno, porque no le queda otro. A Claudio Sheinbaum no tiene opción. A ver, en los acuerdos de extradición y en los acuerdos que se desprenden del Tratado de Libre Comercio, que usted atinadamente dice ahorita, oye, estás en plena negociación del Tratado de Libre Comercio, no puedes incumplir, porque eso puede traer serias consecuencias ahorita que está renegociando el Libre Comercio. Entonces, México tiene que cumplir. Yo creo que lo que está sucediendo en México, don Paco, tiene mucho que ver con ese interés tan grande que tiene la 4T y el gobierno de mantener una narrativa inalterable, porque el día que se le mueva la narrativa, se va a desmoronar hacia abajo todo. Entonces, ellos tienen que estar diciendo, no va a pasar nada, no lo vamos a enjuiciar, aunque por debajo lo están haciendo, ¿sí? Entonces, aquí en México tendríamos que preguntarnos, a ver, ¿qué le conviene a Claudio Sheinbaum? Ejecutarlo, decimos, de una manera de acción, con una acción penal a Rocha y compañía, o dejar que Estados Unidos se encargue de él. Yo creo que Claudio Sheinbaum está prefiriendo por la segunda opción, que Estados Unidos se encargue de él. ¿Por qué? Porque así mantiene inalterable su narrativa, ¿no? Ella va a preferir que digan, sustrajeron a Rocha y vulneraron nuestra soberanía, pero nosotros no queríamos y vamos a defenderla, que no vuelva a pasar, pero van a dejar que se lo lleven. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía tienen esperanzas y creo que es lo que están haciendo, ganando tiempo, porque ellos ven que ahora en noviembre Trump tiene, por ejemplo, elecciones intermedias, ¿sí? Y que Trump se va primero que Claudia. Trump se va el 28 y Claudia se va hasta el 30. Creen que pueden recomponer la ruta que llevaban hasta antes de que empezara esta ofensiva de Trump. Por eso están ganando tiempo, están haciendo lo que están haciendo y por eso para ellos mantener la narrativa es muy importante. Pero mientras ellos mantienen la narrativa, van a estar soltando por abajo. Por eso vemos, insisto otra vez, vemos que dicen, no vamos a permitir que se vulneren la soberanía, no van a entrar agentes estadounidenses, pero están entrando. No vamos a permitir que Rocha lo acusen sin pruebas, pero lo entregaron, lo hicieron renunciar de todas maneras. Entonces, vemos una gran discordancia entre lo que dicen y lo que se hace. Hoy está en juego el Tratado de Libre Comercio, no hay que perder de vista eso, don Paco. Entonces, yo veo muy, muy difícil que Claudia no colabore con Estados Unidos y que no permita que Estados Unidos lleve ante la justicia a Rubén Rocha y compañía. Finalmente, don Osvaldo, en esta interesantísima conversación, ¿cree usted que haya el riesgo de que el señor Rubén Rocha se desaparezca, se evada, Bueno, hasta lo ahorita, liquiden, oye, lo liquiden para que no hable? aquí en Sinaloa se acuñó una frase cuando empezó la narcoguerra de un influencer que decía, ¿y Rocha? Bueno, pues todo el mundo empezó a referirse hacia el gobernador. ¿Y Rocha? Bueno, pues hoy todo el mundo trae otra vez. ¿Y Rocha? Tenemos 2 días sin Rocha y hoy la gente se pregunta, ¿dónde está Rocha? Lo primero que se dijo es que los hijos abandonaron el conjunto residencial, su casa que está ubicado en la Primavera, que es un conjunto residencial el más exclusivo de Culiacán. Ahí tenían sus residencias adquiridas en este sexenio, no creo que de antes, y ya se fueron, la dejaron solas ahí, ¿no? Nadie sabe de los hijos ya de Rubén Rocha, pero tampoco saben nada del gobernador y tampoco saben nada el alcalde de Culiacán y de los otros personajes. El único que ha mantenido una presencia activa en las redes sociales, que tampoco sabemos dónde está, él dice que está en Badiraguato, es el senador Enrique Insulza. Y creo que fue obligado a salir precisamente por el conflicto que él generó en una cuenta de su red social X, cuando dice
seamos claros, la acusación no es contra mí, es en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, del movimiento de Morena, del movimiento del 4T de Morena, y excluye a la presidenta y pone como el mandamás a Andrés Manuel López Obrador. Pues al día siguiente le llega un mensaje justo en el periódico Universal, sin fuente, pero le aclaran muy bien en un apartado, ¿no? En una descripción que se hace de cómo funciona la figura del testigo protegido y el testigo colaborador, pero le dejan una frase, ¿no? Aquel que decide hablar está sujeto pues, a muchas represalias, ¿no? Y algo así, no sé, pero esa es la Así idea es. de el Chapulín Colorado. Muchas represalias. Entonces le mandó el mensaje. Desde entonces, Enrique Insulza aparece cada ratito y dice mi jefa de Estado, la presidenta Claudia Sheinbaum, ya no dice Andrés Manuel, ¿no? Ahora es la jefa de Estado, Claudia Sheinbaum, y dice, estoy aquí en Badiraguato, estoy en mi terruño, y empezó a cuestionar a otros, y dice que va a estar presente el próximo miércoles que se ponga en funciones la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, pero lo cierto es que ayer en el Consejo Político Morena no estuvo Enrique Insulza, no estuvo Rubén Rocha, no estuvo Juan Dios Gámez Mendívil. Y entonces la gran pregunta es ahora sí, ¿y Rocha? ¿Dónde está Rocha? Pues no sabemos. Hay muchas especulaciones de que pudiera ser apoyado incluso por el gobierno para que abandone el país, darle protección en Cuba, en Venezuela no, porque ya se volvió vulnerable para ellos, pero hablan incluso hasta de Rusia, ¿no? O de Irán, donde pueden darle cobijo o asilo político a Rubén Rocha. Entonces, pero son especulaciones que ahí andan. Lo cierto es que hasta el día de hoy, pues no sabemos de Rocha, ¿no? Y Rocha, buena pregunta. Y Rocha, buena pregunta. Don Osvaldo, muchas gracias por esos minutos para MXN Televisión. Un placer estar contigo, su auditorio, don Paco, siempre. Un abrazo. Otro abrazo para usted. Y gracias a usted que nos observó esta tarde. Lo invito para que siga en sintonía de este índice flamígero la próxima semana aquí a través de esta cadena de televisión. Soy Francisco Rodríguez y como siempre le deseo buenas gracias y muchos días.